Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves. Los jueves damos una predicación y después damos una lista de peticiones de oración para que a las 9 de la noche como iglesia podamos orar en ese mismo sentir desde tu hogar, con ese mismo espíritu. Y si tú deseas, pues podemos enviarte la lista de peticiones. Solo es cuestión de que las pidas. El tema de hoy se llama el egoísmo oculto. Repito, el egoísmo oculto. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de estas palabras. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por mantenernos fuertes, Señor, y por la oportunidad de seguir enseñando tu palabra. Señor, eres tú quien cambia vidas, eres tú quien salva, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo dé convicción a través de esta palabra y que quebrante los corazones, Señor, que están duros, Señor. Que ellos puedan ver la necesidad urgente de conocerte, de ser salvados por ti, Señor. Que ellos puedan ver que solo tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al cielo si no es a través de ti, Señor. Que ellos puedan ver que a través de tu evangelio, Señor, y que a través del clamar a Dios, porque Él es quien hace la obra, Señor, por misericordia, Señor. A través de ese clamor y ese estar en ese evangelio constante, Señor, tú eres quien hace la obra, Señor. Que ellos busquen, Señor, que ellos toquen, que ellos llamen, Señor. Que ellos busquen mientras tú puedas ser hallado, Señor. Pon eso en su corazón, Señor. Solo tú puedes hacer esto, Señor. Solo tú lo hiciste con nosotros y nos cautivaste, Señor. Solo tú nos has salvado y has cambiado nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia. Solo tú la puedes edificar, Señor. Edifícala, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema dijimos que se llama el egoísmo oculto. El egoísmo oculto, y esta palabra egoísmo pues es algo que vemos en todo el mundo, en todo ser humano, y la razón por la que somos egoístas pues tiene su raíz y es el pecado. Entonces el egoísmo es la actitud que tenemos todo ser humano de preocuparnos por nuestros propios intereses por encima de los intereses de los demás. Y este pecado pues está bien arraigado en todo ser humano, no hay uno que no, está en lo más profundo de nuestro ser, y cuando hacemos algo por alguien que no amamos, casi siempre es en favor de nosotros mismos. Casi siempre es por nuestros propios intereses. Y digo casi porque hasta con los que amamos somos egoístas. Nuestra mente pues revoluciona y piensa rápidamente, así revolucionadamente, y vienen preguntas. ¿Qué provecho podemos tener de esto que voy a hacer por estas personas? Aunque digamos que no, allá adentro está. Tal vez no lo digamos de dientes para afuera, pero dentro de nosotros está. ¿Qué provecho voy a sacar de esto? Y es rara la vez que se actúe por alguien sin egoísmo. Se hace a veces por algún ser querido, pero casi siempre es por egoísmo. Hay personas que dicen, bueno, no voy a cumplir con tal compromiso, no haré tales cosas, pensando en sí mismo, y no se dan cuenta que esto también es egoísmo. No se dan cuenta que pueden perjudicar a alguien, no piensan, oye, ¿y no será que si no hago esto no perjudico o daño a tal persona? Entonces somos egoístas constantemente, es algo muy común. Por eso el mundo está de cabeza, casi siempre hacemos cosas por razones egoístas. Casi todo lo que tú estás viendo en este mundo y el por qué está de cabeza es por razones egoístas. Normalmente se hacen las cosas para beneficio propio o para hacernos sentir bien, para sentirnos a gusto o también para calmar o aplacar nuestra conciencia. A veces nos pega, pero no lo hacemos por el beneficio de los demás, o sea, lo voy a hacer por tal persona, no, siempre es por nosotros. Hay otras personas que piensan hacer las cosas convenientemente porque dicen, bueno, estas buenas obras van a traer un beneficio a futuro, van a traer, es de conveniencia para uno mismo el poder quedar bien ante la sociedad, el poder quedar bien ante los políticos, el poder quedar bien ante el área laboral, en la escuela, donde sea. Casi siempre estamos pensando egoístamente. Y hay otros que piensan que pues el hacer cosas para ciertas personas no lo hacen nada más porque son muy benevolentes, sino porque también piensan en que, bueno, son buenas obras que me pueden llevar al cielo. Y esa es la actitud que tenemos los seres humanos, y esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Los que no somos cristianos, o sea, yo soy cristiano, pero antes de, pues cuando no éramos cristianos, pues no teníamos al Espíritu Santo morando en nosotros, y por eso tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios en su amor, en su misericordia, dejó su palabra y dejó esto para que durante pues los años de nuestra vida podamos ver estas enseñanzas,
podamos ver esos testimonios de personas que actuaron en la Biblia egoístamente y que tuvieron grandes consecuencias. Y están escritos en la Biblia para que corramos a Cristo, para que Cristo nos perdone. Porque estas actitudes están en nosotros, son parte de nuestra naturaleza. Esto nos tiene condenado. Desde que Adán pecó, por herencia estamos condenados y estas cosas están en nuestro ADN, están en nosotros. Pero cuando corremos a Cristo, porque el Señor nos muestra a través de su palabra, cuando corremos a Cristo, a quien encontramos en este evangelio, y Cristo por su gracia, no es porque tú lo merezcas, sino por su gracia y su misericordia, nos perdona, nos justifica. Entonces esta palabra, esas escrituras también están para que eviten que sigamos en esa condición egoísta, porque Él nos limpia, desarraiga, estirpa el pecado, estirpa ese egoísmo para que no sigamos en esos mismos errores que nos tienen lejos de Dios, que nos tienen apartados de Dios y que traen consecuencias garrafales a nuestras vidas. Y cuando ya tú eres de Cristo, cuando corres a Cristo y Cristo te perdona, Cristo te limpia y Cristo te justifica, el Espíritu Santo te regenera. Si tú sigues cayendo en estos pecados egoístas, ese egoísmo que tenemos muy oculto, que no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que son egoístas. Entonces cuando pasa eso, el Señor te va a disciplinar, por eso está la palabra, para que tú corrijas, para que no llegues a esta disciplina correctiva, sino sea una disciplina preventiva. Entonces estas palabras están para eso, pero si nosotros seguimos en nuestro andar egoístamente, Dios disciplina, Dios trae corrección a sus hijos. Y en Génesis podemos ver un ejemplo de lo que es este pecado, este egoísmo, el cual nos lleva a perdernos de Dios cada vez más y más. Génesis capítulo 4, versículo 9, ahí vemos a Caín. Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí está muy claro que Caín estaba muy lejos de Dios, acababa de matar a su hermano cuando Dios le hace esta pregunta. Está lejos totalmente de Dios, tenía el corazón inclinado al mal, le tenía envidia y celos a su hermano Abel, porque tenía un corazón inclinado al mal, perverso, egoísta, y por esa razón lo mata. Entonces estas palabras pues muestran acá la falta de temor reverente a Dios. Caín está diciendo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Está mostrando, Caín que no le tiene respeto a Dios, que no ama a Dios, que no respeta a Dios. Se denota que su corazón es perverso, que está lejos de Dios, que está en el egoísmo. Y obviamente está lleno de envidia, lleno de celos, lleno de vanagloria, lleno de egoísmo, que todas estas cosas van de la mano. Y luego vemos que tiene grandes consecuencias. Caín fue obviamente condenado. Lucas 6, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Caín tenía un corazón perverso, sacó lo malo. Y luego dice acá, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El haber dicho, no sé, Caín dice, no sé, ¿acaso soy yo el que cuida a mi hermano? O sea, me has puesto como cuidador de mi hermano. Dijimos que le falta respeto a Dios, habla como una persona que odia a Dios y pues muestra que solo piensa en él. O sea, no le interesan los demás, solo piensa en él. Está revelando su autoestima, está mostrando el amor por sí mismo. Y todo esto pues revela que es egocentrista, que es egoísta. Y déjame decirte que este es el estándar de todo ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Ese es el estándar de todo ser humano sin Cristo. Porque no viene esto de Dios, no puede venir de Dios. Acá está diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre bueno es el hombre justo, es el hombre que ha sido justificado por Cristo. Entonces sin Cristo no puede haber nada bueno. Entonces todo esto no viene de Dios, y de Dios aprendemos otras cosas, el pensar en los demás, porque Él pensó en la humanidad y envió a su Hijo a rescatarnos, a que tome nuestro lugar del pecador para ser castigado. Entonces Dios
Nos ha enseñado que pensemos en los demás, en dar sin esperar algo a cambio. En Juan 15, versículo 13, el Señor dice, nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos. Y Él lo hizo. Y Él nos lleva a esto. Nosotros seguimos a Cristo. Y tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 al 38, esto lo puedes leer más adelante después de que terminemos el estudio. Y habla de un tal Nabal. Nabal era un hombre rico, tenía propiedades, tenía muchas cabras, muchas ovejas, pero era un hombre egoísta y grosero. Pero su esposa era todo lo contrario, era una sierva de Dios, se llamaba Abigail. Y en ese entonces David pues era un guerrero valiente. Obviamente aún no reinaba, él estaba en las batallas, tenía mucha gente a su lado, pero aún el rey Saúl le tenía envidia, tenía celos, egoístamente Saúl quería matarlo. Entonces David protegía su vida y protegía a mucha gente y tenía mucha gente David, y entre esa protección que daba David a las personas, protegía a Nabal y a sus obreros, protegía sus tierras. Y llega el día de que pues tenía que esquilar a las ovejas, y pues eso trae mucho dinero. Y David pues escuchó de Nabal y de sus miles de ovejas, y pues David todavía no reinaba, manda a sus hombres a que le dieran una ayuda generosa, pues para que tengan, ¿no? Porque realmente necesitaban víveres y venían unas celebraciones de las fiestas que se acostumbraban en Israel. Y pues obviamente los hombres de David fueron a ver a Nabal, le dan el mensaje a Nabal, y este hombre se enoja y contesta horriblemente y egoístamente, y esto llega a oídos de David, y David se molesta, o sea, se airó y fue en busca de él. Y se entera la esposa de Nabal, Abigail, por un obrero de su esposo, que esto estaba pasando, y ella actúa rápidamente y obviamente si que se entere su esposo, prepara todos los víveres posibles para David y sus hombres y los envía, y ella sale en busca de David y se encuentra con él. Pero antes de que llegue a hablar con él, en ese momento escucha que David decía que de nada había servido ayudar y proteger a Nabal sus posesiones, sus rebaños, sus obreros, porque él estaba devolviendo mal por un bien, decía David. Entonces prometió David matar a cada hombre de su casa. Eso lo escuchó Abigail, desesperadamente intercede por Nabal diciendo, perdona la conducta de mi esposo. O sea, ella habla, no la había visto David, ella habla, perdona, Señor, la conducta de mi esposo. No lo justifico, o sea, reconozco quién es él. Ella le está diciendo a David que su esposo era un hombre perverso, que tenía mal genio, que era necio, pero que por favor no le hiciera caso. Y dice Abigail, yo no vi a tus hombres que enviaste, Señor, pero aquí están estos víveres como regalos y de corazón. Y ella sigue hablando como una sierva de Dios y empieza a hablar de veras como si Dios la estuviera usando. Yo creo que Dios la estaba usando porque Dios obró, y yo lo creo de corazón. Y David reacciona a esto con alabanza y dice, alabado sea el Señor de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. O sea, David iba también a hacer algo que no estaba correcto. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó el regalo que vino de Abigail y le dijo, vete a tu casa en paz, no mataremos a tu esposo. Y cuando Abigail llega a su casa, encuentra a su esposo Nabal borracho. Hizo su fiesta, se emborrachó. Entonces no le dijo nada en ese momento de lo que pasó con David. Y hasta el día siguiente se lo dice, y en consecuencia de decírselo, su esposo tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado. Y unos días después, el Señor lo hirió de muerte y murió. El egoísmo de este hombre, Nabal, lo llevó a la tumba, hermanos. Lo llevó a la tumba, y yo te pregunto, ¿valió la pena ser egoísta? ¿Ser como este hombre era? No. Nabal perdió todo lo que tenía, todo, porque hasta Abigail más tarde terminó casándose con David. El ser humano sin Cristo muere por su pecado, por su egoísmo. De su pecado, la soberbia, la rebeldía, está el egoísmo. Y todo ese pecado lo lleva a un lugar de tormento eterno. Nabal debe estar allá. El pecado, específicamente el egoísmo, puede hacernos creer que cuando damos o ayudamos a otros nos dará el mérito para ir al cielo.
El pecado nos puede llevar a creer que podemos de alguna forma egoísta ganar el favor de Dios. Voy a dar algo y por esto yo voy a ir al cielo. El propio egoísmo nos está llevando a pensar esto. Y nos olvidamos de la gracia de Dios en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es de Dios, la gloria es de Dios, la salvación es de Dios. Esto es por gracia. Necesitamos que el Señor Jesucristo, por su gracia, no porque hicimos algo meritorio, sino por su gracia nos perdone para salvación y vida eterna. Y recordar que estas cosas como el egoísmo y demás pecados no deben tomar control de nuestras vidas si ya somos de Cristo, si ya somos cristianos. Dios inspira a Pablo a que no hagamos nada por contienda y vanagloria, o sea, que no hagamos las cosas por egoísmo o por envidia o por vanidad, más bien con humildad, estimando o considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. O sea, vean cómo dice acá, no mirando, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Cada cual también por lo de los otros. Estamos viendo acá que como cristianos debemos velar no solo por nuestros propios intereses, sino que también por el de los demás. Debemos preocuparnos por los intereses de nuestros hermanos, no siendo egoístas. Porque es el amor a sí mismo lo que nos hace egoístas. Es excesivo que ya nos amamos, dice el Señor. Por eso Él no dice, ámense a sí mismo, no dice esto. Él dice, amen a sus hermanos como a sí mismo. Y también dice en 1 Juan 4, 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Para qué? Para no caer en el egoísmo del cual Cristo ya nos ha librado a los que ya estamos en Cristo. Y esa actitud sería la correcta en el cristiano, pensar en los demás y en no hacer daño a los demás por nuestra manera egoísta de ser, por nuestra manera de pensar egoísta. Amar, hay que entender, hermanos, que amar no es hacer daño. Te amo y te hago daño. No, amar no es hacer daño. Por ejemplo, si voy a hacer algo que podría traer daño a los demás, pues no lo hago por amor a ese alguien. Lo evito totalmente. Ahora, no confundamos. Esto no quiere decir que seamos condescendientes con el pecado. Esto no quiere decir que permitamos que nos hagan daño y no respondamos con la ley que marca. Porque la ley nos marca que podemos usarla. El Señor la ha puesto para nosotros. Y no quiere decir que no habrá disciplinas y reglas en tu hogar. Esto no quiere decir que no corregirás a tus hijos cuando sea necesario o hasta darles vara si es necesario, sin dañar o exasperarlos, obviamente. Todo esto es necesario porque el cristiano hace con integridad y con excelencia todo para Dios. Y es responsable de su rol que Dios le ha otorgado y de la mayordomía que se le ha dado. En la familia, en los hijos, con la esposa, y todo lo que Dios ha provisto, casa, auto, todo lo que te ha dado, se debe de cuidar, santificar a la esposa, a los hijos y administrar correctamente lo que Dios te da, porque Dios provee y obviamente tienes que darle cuentas de todo lo que Dios te ha dado, desde tus cosas materiales hasta tu esposa, hijos, todo. Entonces el Señor Jesucristo sacó a los cambistas. Sacó, no por egoísmo. El Señor reprendió a Pedro, no por egoísmo. El Señor reprendió a los apóstoles. De hecho, reprendió a los que querían estar con Él en lugares privilegiados en el cielo, como dice Marcos 10, 35 al 37, que Jacobo y Juan vinieron y le pidieron que los tenga sentados a su derecha y a su izquierda en el reino, o sea, cuando Él vaya en gloria. Entonces, las reprensiones o exhortaciones no quieren decir que seas egoísta o seas malo. Lo haces por tres razones, hermanos. Una es corrección. La otra es protección. Y obviamente motivado por el amor, que es la tercera. Porque ¿de qué sirve que tú protejas
pero no corriges. Entonces tú vas a proteger, pero esta persona, este hijo, o lo que sea, va a seguir en esta postura siempre, para perdición. En cambio, hay corrección, hay protección y estás motivado por el amor, porque no quieres que cometan errores y sean dañados. Entonces, ese mismo sentir hubo en Cristo Jesús. Él nos salva, pero no se sigan pecando, no. Vete y no peques más. Hay corrección, hay protección, hay salvación, pero no peques más. ¿Y el motivo cuál es? El amor. El amor. Entonces, dice que Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, Filipenses 2, 5 al 8, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y del versículo 12 al 15 de allá mismo de Filipenses 2, así que lleven a cabo esa salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer de su buena voluntad. Háganlo sin quejas, háganlo sin contiendas, háganlo sin egoísmo, que sean intachables, irreprensibles, puros, sin mancha, en medio de una generación perversa, una generación torcida. Entonces el egoísmo demuestra que no amas a quien dices amar, no amas a los demás. Se entiende en el ser humano porque no tiene a Cristo, él no puede amar verdaderamente, se entiende. Por eso es egoísta por naturaleza. Dice que ama y que sabe amar, pero ese amar es el del mundo, ese amar no proviene de Dios, es diabólico. Pero el cristiano debe saber amar, ha aprendido de su Señor. Entonces hay que tener cuidado, el amor del mundo es denotado en el egoísmo. En cambio, el amor a los demás es a través de Cristo y es otra cosa. Aunque a veces puede parecer difícil con hermanos complicados, pero Dios produce la gracia necesaria para poder hacerlo. Incluso las personas que nos agradan, que amamos, en algunas ocasiones pueden ser difíciles de amar. Es la razón principal por la que no encontramos, nos da trabajo amar a los demás, es el pecado. Es el pecado, tanto el nuestro como el de quienes tratamos de amar. Ese egoísmo que está en nosotros, egoísmo que está en ellos. Los seres humanos somos criaturas caídas, somos egoístas y es algo natural en nosotros el no amar a los demás y sí amarnos a nosotros mismos. Es algo natural, pero el amor verdadero, ese que Dios ha derramado en cada cristiano, no es egoísta. Y si tú ya eres cristiano, si tú ya eres regenerado, buscarás lo mejor, no solo para ti. No serás egoísta, sino también para los demás. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubre multitud de pecados, hermanos, incluido el egoísmo. Si verdaderamente estamos dedicados unos a otros en el amor fraternal, como dice Pablo en Romanos 12:10, entonces podemos ser personas que no sean egoístas, porque el amor cubre el egoísmo. O sea, por amor dejas de ser egoísta. El egoísmo te hace inflar tu ego. Y esto te hace formar algo que tú quieres, un futuro, una meta, un propósito, pero destruyes a muchos en ese proceso. Pero te vale, porque eres egoísta. Pero si tú estás en ese amor fraternal, ese egoísmo va a ser cubierto por el amor y no harás esas cosas, no importando si tú no vas a llegar a esa meta, ese propósito. Porque es una de las obras de la carne, según Gálatas 5, 19 al 21, dice Pablo. Entonces el egoísmo conduce al desorden y a toda práctica perversa, según Santiago 3:16. El egoísmo hizo que los hijos de Israel pusieran a prueba a Dios, exigiéndole la comida que ellos ansiaban, según el Salmo 78, versículos 18 y 19. El egoísmo hizo que el joven rico le diera la espalda al Señor Jesucristo en Mateo 10, 17 al 31. ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor le dice que hacer todo esto ya lo he hecho, ya lo he cumplido. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y le dio la espalda
Por egoísmo. El egoísmo arruina a las amistades, según Proverbios 18:1. El egoísmo es producto de una sabiduría del mundo, terrenal y diabólica, según Santiago 3:13 y 14. El egoísmo arruina nuestra oración a Dios, según Santiago 4:3. Nosotros no debemos seguir en esa condición. Hemos sido limpiados del pecado y este pecado está oculto, pero no quiere decir que esté arraigado, ya ha sido extirpado. Cristo lo extirpó. Nuestra nueva naturaleza es como la de Cristo. Ya no podemos seguir en la naturaleza vieja. Entonces debemos demostrar humildad, mansedumbre, ternura, compasión por todos aquellos con quienes estamos en contacto siempre. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. El cristiano piensa totalmente diferente, contrario al mundo. Y dice, ¿cómo va a ser esto? Bueno, el cristiano así piensa, es su nueva naturaleza. Antes pensábamos en nuestro propio bien, éramos egoístas, pero como cristianos debemos pensar en los demás y querer hacer cualquier cosa por los demás, como el Señor lo hizo. Así que si alguien te pide algo, no seas egoísta. Si lo tienes, dalo. Si es su tiempo a lo mejor y no se lo quieres dar. O a lo mejor alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Por favor no me hagas esperar. Y tú lo haces esperar. Así que si algo viene a tu mente, piensa si eso que vas a hacer o quieres hacer será de edificación, si no lastimará a tu hermano, a tu hermana, si no perjudicará a alguien más. Porque vivimos vidas egoístas en hacer esperar a las personas, en dejarlos mal con los compromisos, en pensar solo en sí mismo y dejar a los demás fuera de esto. Hay muchos actos egoístas ocultos en nuestra manera de vivir, pero hacemos así como que no lo queremos o sea, se ven así apenitas, están medio enterraditos, pero no los quiero sacar, los dejo allá, hasta le echo más arenita para que no se vean. Entonces deberíamos hacer conciencia, hermanos, analizarnos, verlos para dejar de hacerlos, para hacerlos morir en nosotros, luchando contra nuestro propio egoísmo y tratando con el egoísmo de los otros, porque el amor ágape, hermanos, es sacrificial, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En ocasiones malinterpretamos lo que es el verdadero amor. Creemos que el amor es sentimental, es emocional, cuando vemos que en realidad el amor es acción. El amor se demuestra, es demostrativo, porque Dios define el amor como un término de lo que hacemos, no de lo que sentimos o lo que nos emociona y decimos. Por ejemplo, el que ama hace algunas cosas y deja de hacer otras por amor. Entonces el egoísmo siempre está en las acciones en que vivimos, solo que no lo queremos ver, no lo queremos aceptar, seguimos en ello, estamos enredados con él. Tenemos una comunión con el egoísmo, con el pecado. Pero si eres amado por Dios, si has sido salvo por Dios, el amor de Dios está en ti y ese amor es sacrificial, es demostrativo y es activo. Y ese egoísmo tiene que hacerse a un lado totalmente. No se puede evidenciar el amor o la calidad de nuestro amor si nos basamos solo en emociones, solo en sentimientos. Sí te amo, pero estás siendo egoísta con la persona, porque no hay acciones que lo demuestren. Tenemos que tener acciones, motivaciones. Por ejemplo, ¿por qué voy a hacer esto por la persona? Pues porque lo amo. Entonces lo que tú haces y por qué lo haces es lo que va a evidenciar tu amor y que no hay egoísmo. Entonces Dios nos llama a que tengamos por los demás ese mismo amor que Él tiene por nosotros. El amor ágape. La esencia de lo que es el sacrificio. Ese amor ágape es la esencia de lo que es el sacrificio. El amor de Dios por nosotros es un amor sacrificial. Porque Él no nos salvó porque fuéramos adorables y muy buenas personas. No, nosotros estábamos en contra de Dios. Pecábamos contra Dios, lo ofendíamos, estábamos en guerra contra Él, yendo en contra de su sistema, faltándole al respeto, faltándole a su reverencia, que Él es digno de recibirla. Entonces Cristo aún así nos salvó, porque su amor fue el que hizo que Él se sacrificara por nosotros. ¿Lo merecíamos? No.
Entonces debemos hacer lo mismo, porque Él nos los ha enseñado y nos ha demandado esto. Y pensar, amamos a los demás lo suficiente como para sacrificar cosas por ellos, incluso cuando no son dignos de ser amados, porque Cristo lo hizo. Amar a los demás es un asunto de voluntad. Tienes voluntad, lo haces, no de las emociones. Entonces, hermanos, tenemos que dejar de ser egoístas. Cristo murió por nosotros siendo pecadores cuando éramos totalmente indignos de ser amados. Así que cuando hacemos nosotros sacrificios para amar a alguien, para no caer en el egoísmo con esas personas, obtenemos una idea de la profundidad del amor de Dios por nosotros. Y nosotros también vamos a reflejar esto al mundo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. El Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, capítulo 13, versículo 34 del Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Esa es la evidencia de que eres discípulo del Señor, que eres cristiano. Porque Él no dijo amen a los demás si lo sienten. Él dijo amaos los unos a los otros. Está dando una orden Cristo para que ejecutes como cristiano. Eres su discípulo. Para que ejecutes. Esto hace que esa voluntad que Él ha puesto el querer como lo hacer. Entonces tú lo ejecutas, lo obedeces. Entonces esto se hace con voluntad, se hace con acción. No sentimentalmente de palabras. No. Tiene que ser realmente en acción. Con tu voluntad. Porque muchos hablan, plasman su amor en palabras. Muy bonito, hablas muy bonito. Pero ¿qué es lo que estás viviendo? Entonces debemos tener cuidado de no caer en hacerlo de dientes para afuera, porque eso es fingimiento. Comúnmente tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, provocando sentimientos de amor donde no existe el amor. Entonces esto se vuelve hipocresía, hermanos. Es fingido, porque fingimos que somos amorosos cuando realmente no tenemos amor hacia los demás. Está frío nuestro amor. Entonces debemos entender que no podemos amar aparte de Dios. Tenemos que estar realmente en el Señor para poder amar, porque separados de Dios estamos espiritualmente muertos en nuestro egoísmo y rebeldía. Entonces esto solo se puede hacer cuando somos de Cristo, cuando realmente estamos en el Señor, permanecemos en Él y Él en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no hemos sido injertados a esta vid y permanecemos mutuamente allá, pues no seremos capaces de dar el fruto. No seremos capaces, pero si hemos sido injertados y permanecemos mutuamente, seremos capaces de dar el fruto del amor y por lo consiguiente no ser egoístas. Porque cuando das ese verdadero amor, haces a un lado el egoísmo totalmente. Cuando amamos a personas que son difíciles de amar o elegimos amar a otros sin sentirlo, demostramos nuestra confianza y dependencia en Dios y permitimos que su poder se muestre a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y cuando esto pasa, hermanos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Otros están viéndolo, son edificados. Y el mundo ve a Cristo en nosotros. Obviamente nos va a odiar, pero ve a Cristo en nosotros. Y podemos ganar a personas. Pueden ser ganados por esto, por el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Según Filipenses 2, 1 al 8. Lo opuesto al egoísmo se denota en estar unidos en Cristo, tener humildad, tener compasión, tener el mismo sentir, o sea, la misma mentalidad, tener ese mismo amor, ser uno con Cristo por su Espíritu y no ser egoístas. Entonces la humildad hace crecer las relaciones sin egoísmos. Ser humilde implica tener una perspectiva sobre nosotros mismos en relación con Dios y nos impulsa a dejar el egoísmo y pensar y actuar con humildad por los demás. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3.
Pablo ordena a que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Salmo 119:36, dirige mi corazón a tus estatutos, Dios, y no hacia las ganancias egoístas. O sea, la oración y el amor hacia las escrituras también son necesarios para no ser egoístas. Algo que nos ayudará a dejar de ser egoístas, a dejar ese egoísmo clavado en la cruz, porque ahí debe estar clavado en la cruz, es saber dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Según Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, el cristiano debe acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, no en lo efímero, no en lo banal, no en este mundo, porque esas cosas nos hacen ser egoístas. No tengo puesto mi vista en esto, las tengo, pero no quiere decir que yo me enfoco en ello, o sea, ahí están, pero no pienso en ellas como mi tesoro, sino que mi tesoro es Cristo y todo lo que es relacionado con el reino de Dios. Según Hechos 20:35, el cristiano verdadero sabe que es más bendecido dar que recibir. Y vive según la verdad de que Dios ama al dador alegre, o sea, al que da con alegría, según Pablo 2 Corintios 9:7. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 2 al 14, que existen muchos disque cristianos que se aman a sí mismos, dice Pablo, que aman como locos los deleites de este mundo, las cosas materiales, todas esas cosas que los hacen egoístas, son amantes del dinero, son orgullosos, son vanidosos. Y dice Pablo que estos buscan sus propios placeres egoístas en vez de buscar a Dios. Entonces el cristiano verdadero no es egoísta, hermanos. No es egoísta porque él dice que ya no vive para sí mismo y realmente lo que el Señor ha hecho. Nos ha ganado para que no vivamos para nosotros mismos, sino para el que nos compró. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el Señor es nuestro amo y nos manda a amar a los demás como a sí mismo, y dice que no hay otro mandamiento mayor que este, según Marcos 12:31. Entonces Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces hay que morir al egocentrismo para poder morir al egoísmo. Hay que morir a nuestra voluntad para dejar de ser egoístas. El Señor Jesucristo cargó su cruz y fue a morir. Nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, morir a nuestra voluntad para dejar de ser egoístas y vivir ahora conforme a Cristo y su sistema. Para ser humildes como Él, para ser mansos como Él, para ser bondadosos como Él, para ser dadivosos en amor por los demás como Él. Estamos siguiendo al Señor, estamos imitando a Cristo. Si no nos negamos de todo lo que nos estorba para esto, hermanos, que es el orgullo, la soberbia, el egoísmo, no podremos permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces posiblemente, si esto está sucediendo en tu vida y tú estás en el egoísmo, posiblemente no has sido injertado a la vid. Y la vid, pues tienes que saber que es la fuente de amor, la cual hace añicos todo pecado, entre ellos el egoísmo. Fíjense, Cristo vino, dice que no se aferró. Él no tenía por qué venir, pero Él vino, no se aferró, se despojó, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, lo más cruel, lo más despiadado, lo peor, lo vergonzoso, para salvar lo que se había perdido, para dar vida eterna, para dar vida en abundancia a quien se rinda a su señorío, a quien verdaderamente se arrepienta en fe. ¿Ves egoísmo en estas palabras? ¿Ves egoísmo en Cristo que nos quiere? De hecho, Él no tenía por qué, pero nos quiere dar gloria, nos quiere dar bendiciones, nos quiere dar salvación, nos quiere que estemos con Él en el cielo. ¿Ves egoísmo? Tú, cristiano, ¿qué esperas? El Espíritu Santo mora en ti.
¿Qué esperas para crucificar la carne, para decirle no al egoísmo y servir a Cristo como Él nos enseñó? Cristo lo hizo, vino y lo hizo. Dejemos a un lado todo esto que nos estorba, el pecado, la rebeldía, el egoísmo que se nos enredan los pies, no podemos correr esa carrera. Corramos libres de todas esas cosas con fortaleza, porque nos las ha dado Dios, para que por delante estemos glorificando a Dios, en obediencia a Dios. Fijemos nuestra mirada en Cristo, quien soportó la cruz sin hacer caso de lo que Él iba a sucederle, lo vergonzoso de esa muerte de cruz. Porque Cristo sabía que después de esto, de este evento tan glorioso y tan fuerte, tan terrorífico que pasó Él, de no aferrarse, de despojarse, de ser un siervo sufriente, obediente, pues iba a tener gozo. Todo esto iba a tener gozo. Iba a traer alegría porque sabía que esto produciría salvación para el pecador arrepentido en fe. Y traería gloria, sentándose de nuevo a la diestra del trono de Dios. Es por eso debemos nosotros, hermanos, como cristianos, imitarlo sin cansarnos, sin desanimarnos, porque aún no hemos llegado hasta la muerte en la lucha contra el pecado. Sigamos andando, esforzándonos en la santidad, andando al estilo de Cristo, que se vea evidente que Cristo es nuestro Señor, que los demás lo puedan ver y que puedan ver que el pecado, cualquier pecado, pero en el día de hoy que estamos hablando específicamente del egoísmo, que ese egoísmo no es quien controla nuestras vidas. Y que demos toda la gloria a Dios con nuestra nueva manera de vivir. Hemos sido libertados del pecado. Al que el Hijo lo libertare será libre, y nos ha libertado del pecado. No podemos seguir en este egoísmo oculto. Tenemos que ver y analizar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, cómo estamos siendo egoístas. Mucha gente no lo quiere aceptar, mucha gente no ve que hay egoísmo en su manera de ser, su manera de pensar. Para la persona que no es de Cristo, estás a tiempo. Solo tienes que correr a Cristo a través de su evangelio y clamarle a Dios Padre que tenga misericordia de ti, que haga la obra en ti. Él quiere hacerlo, pero está en que tú estés buscando la misericordia de Dios a través del evangelio de Cristo. Arrepentirse y convertirse. Y para nosotros, pues, hermanos, estamos para darle gloria a Dios, viviendo sin egoísmos, limpiando todas esas cosas que nos corresponde. La palabra nos dice que nos limpiemos, que nos esforcemos en la santidad, y que Él pone el querer como el hacer, o sea, nos los hace fácil. Así que espero que Dios obre en tu corazón y en el mío y podamos dar testimonio de que el egoísmo no es quien controla nuestras vidas, y de esa manera demos gloria a quien es digno de recibirla, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, ese Dios trino. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Esclavo del pecado me libró, en la cruz contra mí